La historia profética del papado romano. Ese es el tema que vamos a considerar hoy, siguiendo la línea profética del capítulo 11 de Daniel. Recordemos algunos de los puntos que toqué ayer sobre los principios de interpretación que me han guiado a estas conclusiones. En primer lugar, nosotros tenemos que aceptar el valor trascendente de la palabra de Dios y la capacidad de Dios y su intención de revelar cosas muy lejanas en el futuro, lo que nos muestra con qué precisión Dios puede leer lo que va a suceder después. También tenemos que ver en grandes pincelazos los grandes movimientos religiosos dentro del plano del gran conflicto entre el bien y el mal. Y debemos recordar siempre que las expresiones rey del norte y rey del sur no siempre se refieren a una persona, a un rey, sino más bien al reino al que representan. Y la lucha la vemos siempre en dos contextos rivales. Dios a menudo usa los distintos poderes o permite que haya distintos poderes que se contraponen, a veces se unen, con el propósito de frenar el dominio absoluto del príncipe de este mundo sobre todos y aún sobre su pueblo. Ahora vamos a considerar los versículos que van después de la revelación de la abominación de horror y del quitamiento del continuo que vimos ayer. Dice el capítulo 11, el versículo 32, con adulaciones corromperá a los violadores del pacto. En el año 508, cuando Clodoveo fundó la ciudad de París, le puso el nombre que iba a tener por siglos y la tomó para ser la sede de su gobierno, uniendo la religión católica romana con el gobierno, con el Estado. Fue en el año 538 cuando Clodoveo comenzó así un nuevo sistema de reino. Y el obispo Avito lo aduló a Clodoveo diciéndole lo siguiente: de tu linaje pasado mantén solo la nobleza de sangre. Debemos recordar que Clodoveo fue el primer rey bárbaro que se convirtió al cristianismo. Pero desde hoy tú eres la norma en el reino de Dios, y el derecho y autoridad divinos de tu descendencia debe permanecer en la fe católica de Clodoveo. Justiniano, el emperador de Roma Oriental, que declaró al Papa cabeza de todas las iglesias y le permitió extender su dominio hacia el sur, como vimos en el mensaje anterior, a tal punto que hasta en una situación difícil, complicada con los ostrogodos, el Papa fue y se refugió por unos 3 años en Constantinopla. Y vemos allí nuevamente el principio de la adulación que emplearía con los grandes reinos de Europa. Por 1260 años los papas usarían ese método. En el año 538 Justiniano logró liberar, a través de su general Belisario, logró liberar al papa de los ostrogodos en Roma, y desde allí comenzó su agenda político-religiosa hacia el futuro. Juan, obispo de la ciudad de Roma, a su más ilustre y misericordioso hijo Justiniano. Entre las razones más conspicuas para alabar vuestra sabiduría y gentileza, el más cristiano de los emperadores y quien irradia luz como una estrella. ¡Qué adulación!
está el hecho de que has preservado reverencia para la sede de Roma y has sujetado todas las cosas a su autoridad y le has dado unidad. Otro momento importante en la historia del pontificado romano, del papado romano más definidamente, se dio con la petición del Papa Esteban II a Pepino el Breve, a quien le pidió que viniera a protegerlo de los lombardos. Según nosotros podemos ver en este paso histórico, fue el Papa Esteban II y le pidió a Pepino el Breve que lo protegiese. El mismo Pedro le dijo a Pepino el Breve, le habría traído un documento encuadernado en oro dirigido por el mismo Pedro a Pepino el Breve, en donde le pedía que defendiera los estados pontificios de los lombardos, garantizándole la victoria y dándole la autorización papal para iniciar una nueva dinastía franca. ¡Qué embuste! Que Pedro mismo escribió ese documento en oro y lo hizo caer del cielo y poner en las manos de este Papa Esteban II para dárselo a Pepino el Breve y dándole al mismo tiempo la oportunidad de iniciar una nueva dinastía entre los francos, porque él no estaba en la línea dinástica de los francos. Y también le prometía supuestamente el apóstol Pedro vida eterna y grandes propiedades en el cielo si obedecía los ruegos del pontífice, de Pedro y de la Madre de Dios. ¡Qué interés tan grande que tenían supuestamente de los cielos estos personajes de los que habla aquí! Y en esa carta de Pedro se declara al Papa Vicarius Filii Dei. Por ese título iba a haber masacres después, vicario del Hijo de Dios, que da el número 666 según las letras romanas, y que se aplicaron al papado, aunque con instrumentos o documentos falsos. Como resultado, Pepino el Breve le donó al Papa los estados pontificios sobre los cuales iba a reinar en Italia por más de un milenio. Pero sigue diciendo Daniel 11, versículos 32 y 33. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Los sabios, sacal, entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días, símbolos de años, caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Y en el versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán. Aquí vemos otra conexión del capítulo 11 con Daniel 12 sobre eventos que debían darse antes del tiempo del fin. Los sabios, sacal, entenderán. Daniel 12:10. Y podemos ver también el versículo 3 de Daniel 12. La gran tribulación por muchos días o años, durante muchos días, dice, caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. En Apocalipsis 6, 9 al 10 y 7, 14, dice, habla también de este periodo de gran tribulación. Y Daniel 12 habla de 1260 días, años, y en 1290 días o años, en Daniel 12:11 más definidamente, Daniel 12:6 al 9 lo anterior, y ustedes pueden leer en la pantalla otros pasajes más también en el Apocalipsis. En el quinto sello, no en el primero ni en el séptimo, en la Edad Media, vi debajo del altar, dice el apóstol
Juan las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Torturas, hogueras, quemazones en público, todo esto se dio por cantidad de siglos, que fueron actos de los más crueles, fomentados justamente por aquellos que pretendían ser vicarios del Hijo de Dios, vicarios de Dios mismo. Los valdenses se refugiaron en los valles del Piamonte, en las zonas más altas de los Alpes, y a ellos se les puede aplicar más que a nadie lo que decía Daniel 11 más definidamente. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Valdenses. Valdenses significa gente de los valles. Atribuyen a Pedro Valdo la fundación de los cristianos valdenses. Pero los estudios históricos que se han hecho muestran que Pedro de los Valles era Pedro Valdo, viene justamente de los valles, Pedro de los Valles. De manera que la antigüedad de ellos es muy anterior. Y ellos tenían escuelas donde preparaban Biblias manuscritas. Esta es una antigua escuela valdense que pude visitar cuando algunos años atrás estuve en esa zona del Piamonte. Y aquí estoy a la entrada de la cueva de los valdenses, donde se escondían para adorar a Dios con menos peligro de ser encontrados. Nella chiesa della Tana antico tempio della fede rivive lo spirito eroico dei padri che pregando morirono per la libertad y conciencia. Eso es lo que dice una placa recordando ese momento. Allí en la soledad de las montañas, los valdenses cantaban, oraban, tenían cierto grado de libertad y después de preparar manuscritos de las Biblias iban como comerciantes y entonces al visitar distintos pueblos vendiendo cosas dejaban algunos manuscritos cuyos resultados se los conocerá el día de la eternidad. En el sur de Francia, no pertenecía todavía a Francia, estaban los amigos de Dios o de Jesús. Pero los papas levantaron leyendas contra ellos que hacían creer a la gente que un gato, adoraban el trasero del gato que hacían descender con una cuerda del techo y todos se peleaban en la oscuridad para besar sus genitales. Algo de lo más ridículo. De allí cat en inglés o en alemán, cátaros, adorador del trasero de un gato. Era un insulto, por supuesto. Y no se creían perfectos, sino que los declararon que la herejía de ellos era una herejía perfecta. Y el Sacro Imperio Romano, bajo la supremacía papal, quemó cientos de ellos, fogatas impresionantes donde quemaron vivos 200, en una ocasión 400 de una sola vez, quemándolos vivos. Miren qué vicario del Hijo de Dios podía ser ese que fomentaba esas cruzadas contra aquellos que querían poner la Biblia como fuente suprema de su fe y de su voluntad. Las más grandes hogueras de la Edad Media se dieron en esta época. Fueron quemados sus pastores vivos de a cientos. Escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos, página 64. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata.
Los tormentos eternos, decían en los tribunales de la Inquisición, bajo esa filosofía era que practicaban las torturas y las quemas de hoguera. Ellos consideraban, por creer en un tormento eterno de los malvados, que esos tormentos podían comenzar ya bajo administración inquisitorial. Cuando visité el Museo de la Inquisición en Carcasona, al entrar en un lugar, la puerta al abrirse hacía accionar una parte de la televisión, donde reconocía al Papa Juan Pablo II que millones fueron martirizados durante la Edad Media. Y la primera cruzada contra los albigenses mató a 20.000 habitantes, a todos, niños, viejos, jóvenes, mujeres. Puede haber católicos, le dijeron al prelado papal que vino de Roma, y él dijo, mátenlos a todos, el Señor hará la diferencia después. Aquí estoy frente a la fortaleza de Carcasona. Daniel 11:34 dice, muchos se unirán a ellos hipócritamente. Como ellos estaban metidos en su interior, en el interior de esta enorme ciudad que todavía permanece, enorme ciudad en referencia a aquellos días, enorme fortaleza. Entonces hicieron arreglos con varios de los príncipes de los albigenses con el propósito de charlar con ellos, hacer una tregua de paz. Pero no se podía confiar en la palabra de los príncipes católicos porque los ahorcaron a todos los que salieron pensando discutir esos principios de paz. Y aquí vemos algunas de las láminas de la Inquisición. Cuando visité hace varios años atrás, tenían el busto de un inquisidor, de un papa inquisidor, Benedicto XII. Yo me pregunto si el papa Benedicto XVI habrá pensado en la lista de benedictos que lo precedieron. Mandó a la hoguera este papa a algunos y después llegó a ser papa. Y podemos ver varios papas inquisidores. El papa Paulo IV en 1555, el papa Pío V en 1566, el papa Sixto V y el papa Alejandro VII en 1585. Y el papa Clemente VII beatificó y canonizó el 22 de mayo de 1712. El inquisidor Jacques Fournier fue más tarde Benedicto XII, que mencioné recién. Condenó a un predicador albigense, Pedro Autier, para ser quemado vivo en la hoguera frente a la Catedral de San Esteban en Tolosa. ¿Cómo podemos identificarnos con esta gente como siendo realmente cristianos y como siendo bendecidos por Dios? Al contrario, yo me siento identificado por esos mártires que decidieron morir por su Señor. Torturas de todo tipo los caracterizó, de tal manera que muchos sufrieron durante todo ese tiempo. Visité Termes, cayó después de 10 meses de asedio. Cuando caigan, dice Daniel 11:34, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Que rechazaban, aquí está Cabaret o Las Tours, en esa zona del sur de Francia, que hoy los franceses llaman Le Pays Catar, el país cátaro. Rechazaban al Papa, rechazaban la Virgen y rechazaban la misa como todos los protestantes. Y sostenían la Biblia y la Biblia sola como una única norma de fe y conducta. En Minerva
rodeada por un río. Fueron calumniados, tergiversaron las creencias de ellos, y la única autoridad que ellos aceptaban era la Biblia. Allí en Minerva, más de 200 pastores de ellos fueron quemados vivos. En Labor, otro lugar que conmemora el lugar donde mataron a una madre de Israel, podríamos decir hoy, porque atendía huérfanos y educó y se sacrificó por muchos niños y era muy famosa. Un cuadro horrendo, la pusieron en un aljibe y la ultimaron a pedradas. Más de 400 albigenses amigos de Dios fueron quemados en Labor. Bueno, podemos ver varias imágenes de las torturas que hacían en la Inquisición. Esto lo tomé del Museo de Lima. Cuando caigan, decía Daniel 11:34, recibirán poca ayuda. Los príncipes cátaros salieron a defenderlos, les pusieron el apodo de cátaros. Eran los que gobernaban esas regiones. Sin embargo, sus fuerzas no pudieron finalmente contra las cruzadas donde venía la peor cantidad de gente, miles pensando recibir las indulgencias que le permitirían recibir el perdón de todos sus pecados. Aquí está la muerte de Simón de Montfort cuando, defendiendo una de las ciudades de los albigenses en Tolosa, tiraron una piedra grande con una catapulta y le partieron la cabeza. Los príncipes de los albigenses defendieron a los albigenses, pero no pudieron porque sus fuerzas eran muy pocas. Les serán entregados en sus manos por tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:5, también vimos Daniel 12, versículos 6 y 7. Monsegur, el último baluarte albigense. Allí tenían un príncipe que los defendía, pero llegó el momento en que la cruzada que venía del norte ante los pedidos papales acabó con ellos. Desde Monsegur, nosotros desde allí arriba podemos ver qué preciosas vistas se veía. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Tendrían poca ayuda. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, decía Apocalipsis 13, versículos 7 y 10. Vino después la Reforma Protestante con Lutero. Los príncipes alemanes salieron a defender la causa luterana. Lutero tradujo la Biblia al alemán y el principio que lo movió fue el que encontró en la epístola a los Romanos, el capítulo 1:17, donde dice: el justo vivirá por la fe. Yo no puedo, dijo Martín Lutero, someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, por lo cual si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. La masacre de San Bartolomé, donde 50.000, 70.000, algunos dicen 100.000, ¿quién lo sabrá? Solo en el reino de los cielos lo sabremos. Fueron muertos en una noche el número principal y después en los días subsiguientes, tratando de exterminar el protestantismo. Recibirán poca ayuda. Daniel 11:35, insistimos en este punto. Se formó la Liga de Torgau. No tenía organización militar ya en el siglo XVI. Era solo para protegerse y en oposición a la dieta de Worms que condenó al Lutero. Luego se formó la Liga de Esmalcalda, que duró de 1531 a 1546. Formó un ejército de príncipes alemanes
con propósitos defensivos contra el Sacro Imperio Romano, contra el ejército católico del emperador Carlos V y del Papa. Pero fueron finalmente derrotados, de allí que dice recibirán poca ayuda. Pero otros príncipes luteranos continuaron la defensa de la fe protestante hasta la paz de Augsburgo en 1555. La Liga de Heilbronn, de 1633 a 1648. La Unión Protestante 1608 a 1621 contra la Liga Católica. Y luego los hugonotes en Francia. La guerra duró, la famosa Guerra de los 30 años, donde los príncipes protestantes buscaban defenderse de los esfuerzos católicos y del emperador del Sacro Imperio Romano para imponerles la fe católica por la fuerza. Algunos de los sabios caerán, dice el versículo 35, para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, después se verá, hasta el tiempo del fin. Porque aún para esto hay plazo. La masacre de San Bartolomé figura entre las más desastrosas que se dieron en la historia del cristianismo papal. Por eso, al hablar de la mujer babilónica que representa a la iglesia romana, dice Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Millones perecieron bajo este poder apóstata. En Apocalipsis 12:16 nosotros encontramos que la tierra ayudó a la mujer. La mujer representa en este caso a la iglesia pura perseguida. Y la tierra abrió su boca y tragó el río de persecución que el dragón había arrojado de su boca. Decía el pasaje de Daniel 11:35, recibirán poca ayuda. Y con el descubrimiento de un nuevo continente, muchos que eran perseguidos en Europa encontraron refugio en esa tierra que ahora se abría para adorar a Dios en plena libertad de conciencia. Los mártires del medioevo. La persecución templa el carácter cristiano, quita la escoria para que reluzca el oro puro. De allí que dice que muchos caerán, de los que caerán serán refinados, emblanquecidos por la sangre del Cordero. El vencedor, dice Apocalipsis 3:5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hasta el tiempo del fin. Otra vez vemos ubicado este periodo de tribulación dentro del período medieval anterior al tiempo del fin. Algunos de los sabios caerán para ser refinados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, es decir, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Y después Juan vio a estos mártires del medioevo junto con la gran multitud de los héroes de Dios a través de todos los siglos. Esa gran multitud estaba vestida de ropas blancas, Apocalipsis 7:9, frente al trono de Dios. Y algunos de los sabios caerán, lo vimos. Muchos serán purificados, dice Daniel 12:10, emblanquecidos y refinados. Así que acá vemos que la gran tribulación medieval hasta el tiempo del fin se explica, se amplía en Daniel en esa última sección, no como algo que va a suceder
de hoy en adelante hacia el futuro, sino como algo que ocurrió en el pasado. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Mateo 24:29, Jesús dijo: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Una señal del comienzo del tiempo del fin. Aún para esto hay plazo, 1260, 1290 días. Ambas fechas culminan en 1798, según lo hemos visto en otros temas. Versículo 36. El rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, en hebreo, sobre todo Dios, y hablará cosas pasmosas sobre el Dios de los dioses, por encima, poniéndose encima del verdadero Dios, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá, hasta que sea consumada la ira, es decir, hasta que se dé el golpe de muerte al poder político de la autoridad papal, como ocurrió en 1798. Daniel 7:9 decía, al hablar de ese cuerno que le sale a la bestia que representa a Roma, y los cuernos de un animal representan reinos en esas visiones de Daniel. Dice, en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas, blasfemias. Lo vemos repetido en Apocalipsis 13, 5 al 7. Capítulo 7, versículo 11 de Daniel. Las grandes palabras que hablaba el cuerno. Versículos 20 y 21 del capítulo 7. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer era mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Tendrían, sí, pero sería poca la ayuda que recibirían. Hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y le serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio tiempo. Todos los periodos proféticos se dan en la Edad Media, antes del comienzo del tiempo del fin. Su parecer, decía Daniel 7, 20 y 21, era mayor que el de sus compañeros. Sus compañeros eran los reinos de Europa y el pontificado romano, el papado romano, sentía que estaba arriba de ellos. Según lo que vemos en las profecías, el anticristo provendría de Roma. El cuerno proviene de la cabeza de la bestia que representa a Roma. En segundo lugar, según el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2, versículos 4 al 7, se sienta en el templo de Dios, la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Y eso ocurriría después que cayesen los emperadores, y eso ocurrió en la historia cuando los papas sucedieron a los césares. Antes del tiempo del fin, encontramos otra declaración también. Dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y hablará cosas increíbles, asombrosas, pasmosas sobre el Dios de los dioses. Pelé es el término que emplea para hablar de pasmosas, asombrosas, increíbles. Luego vemos Daniel 8, 25 y 26, el último de ese enlace terminológico en relación con el término Pelé. Cuando se completen los rebeldes, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y destruirá pasmosamente, increíblemente, asombrosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 12:6, en esa parte explicativa del final del libro de Daniel, dice: ¿hasta cuándo se cumplirán estas cosas pasmosas? Y responde: hasta el tiempo del fin. En otras palabras, esas fechas que da Daniel 12 se refieren a un periodo que ya se dio desde nuestra perspectiva hoy. No busquemos fechas en el futuro, porque no las hay en la Biblia. Inocencio III mostró ese tipo de engaño, ese papa que llevó el papado a la cumbre del poder político. Asombrosamente pude leer en Wikipedia de que era un papa muy humilde. Inconcebible, él lanzó las cruzadas contra los albigenses en el sur de Francia y se elevó de una manera en donde quería hacer creer a la gente que ni en el cielo se podían refugiar porque allí lo encontrarían a él, ni en la tierra donde estaban, ni siquiera en el infierno. Roma no tiembla ante la herejía, les escribió al rey de Francia. Por el contrario, considera una buena política proclamar y exagerar su virulencia y organizar bajo el signo de la cruz una guerra de conquista que confirmará en el sur de la Galia, vecina de España e Italia, el poder del Papa. Esta debe ser una buena oportunidad para la Iglesia, verdadera heredera de la administración romana, para confirmar su importancia en la vida de los pueblos y las sociedades. Y el papado cambió el cuarto mandamiento, el séptimo día sábado, por el primer día domingo, lo que es una blasfemia, atreverse a cambiar la ley que Dios escribió con su propio dedo. Los títulos blasfemos, sumo pontífice, vicario de Dios, su santidad. No se trata de gente de afuera como los budistas, los musulmanes, no. Se daría en medio del cristianismo ese anticristo apocalíptico. Santo Padre, qué título blasfemo. Otra blasfemia: pretender perdonar pecados. Cuando Jesús perdonó los pecados al paralítico, dijeron: ¿por qué habla este hombre así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora yo les pregunto, ¿podía el Hijo de Dios perdonar pecados? Sí, lo hizo. ¿Por qué? Porque era Dios. Si no, hubiera sido blasfemo. Dijo el rey Salomón al inaugurar su templo: perdona y obra, porque solo tú conoces el corazón de todos los hombres. Solo Dios puede perdonar los pecados. Para Wycliffe, Juan Wycliffe, el gran reformador inglés de la prerreforma en el siglo XIV, como lucero de la reforma, para él la misa era la abominación más grande del papado romano, porque pretendía como ser humano crear a Dios, es decir, la sangre, transformar el vino en sangre literal del Hijo de Dios, y el pan en carne real del Hijo de Dios, y volverlo a sacrificar cada domingo en la misa. Impusieron el domingo como día de culto. Una carta de Cristo habría sido arrojada de Cristo mismo, que cayó en la tumba de San Pedro, se abrió la tumba, hubo grandes terremotos, y esa carta habría sido supuestamente escrita con su propia sangre. Gregoire de Tours fue el más grande inventor de cuentos sobre maldiciones, este monje, sobre maldiciones por violar el domingo. E impusieron el domingo por varios concilios que no tenemos tiempo de considerar hoy. Y del Dios de sus padres no se cuidará.
ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel 11:37. No tuvieron temor de Dios. La intolerancia religiosa que ejercieron contra los paganos, los musulmanes, los judíos y por supuesto los cristianos que no querían someterse a la autoridad suprema del pontífice romano, sino que antepusieron la Biblia ante sus pretensiones arrogantes. Eso revelaba que no tenían temor de Dios, del Dios de sus padres. No se cuidará, no le importará. No se cuidará ni del amor de las mujeres, dice. Aquí podemos ver el celibato católico obligatorio. Algunos han querido decir que no se cuidará de aquel a quien las mujeres iban a querer dar a luz, porque muchas mujeres en Israel soñaban con ser la madre del Mesías futuro, según la profecía de Isaías. Me parece un poco forzada esta interpretación, pero si a alguno le sirve, adelante. Lo que creo que aquí se está recibiendo es al celibato católico, y del cual habla también el apóstol Pablo en una de sus cartas, donde dice que prohibirán casarse. No se cuidarán ni del amor de las mujeres. Vemos un autoengrandecimiento en el versículo 37 mediante un culto idolátrico, lo que percibimos en otras partes de las visiones de Daniel y también del Apocalipsis. Dice el versículo 36, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y sobre el Dios de los dioses. No tendrá temor de Dios, hablará cosas increíbles o pasmosas. El versículo 37, del Dios de sus padres no se cuidará, ni de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, donde la gente se refugia en su idolatría. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. El versículo 39, actuará contra la más fuerte de las fortalezas, el santuario del cielo, según vimos el santuario fortaleza del versículo 31, con la ayuda de un dios ajeno o extraño, versículo 39. Vemos Apocalipsis 13:2, el dragón le dio su poder, su autoridad. Capítulo 8, versículos 10 y 11, se engrandeció hasta el ejército del cielo, e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el príncipe del ejército, le quitó su intercesión regular y echó por tierra el lugar de su santuario. El santuario fortaleza era el lugar de protección, Daniel 11:31. Veamos, Isaías 27:5. Mi fortaleza o mi protección. Haga paz conmigo, dice Dios, porque Él tiene un lugar de fortaleza y está en su templo. Isaías 25:4. En esa parte que se conoce como el pequeño Apocalipsis de Isaías, porque toca cosas relativas al fin. Dios, una fortaleza, es una fortaleza para el defenso y necesitado. Nahum 1:7, el Eterno es bueno, una fortaleza en tiempos de angustia, es el mismo término que se emplea en hebreo. Nehemías 8:10, el Eterno es mi fortaleza. Jeremías 16:19, oh Señor, mi fuerza, mi fortaleza y mi refugio en el día de la aflicción. Ese Dios de las fortalezas es el Dios de aquellos que fueron martirizados, que se refugiaron en Dios, sabiendo que Dios les devolvería la vida en el más allá. Acá vemos también el principio del culto idolátrico que tomaron en Roma especialmente y lo extendieron por toda Europa,
del paganismo romano. Dice, honrarás en su lugar al Dios de las fortalezas, que aquí se lo pone en paralelo con Dios ajeno en el versículo 39. Y lo hará honrará a ese Dios con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Apocalipsis 13, 2 y 4 dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Para qué? Para que adorasen al dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, a aquel a quien le dio su autoridad, al pontífice romano. De manera que este principio honrará en su lugar al Dios. Sí, podrá hablar del nombre de Dios, podrá hablar de Cristo, podrá hablar de santos, de vírgenes y de cuantas cosas más, pero aún sin saberlo, están invocando a un Dios ajeno, aquel que les dio ese poder y autoridad que viene de abajo, no de arriba. La triple corona, muchos interpretan la triple corona del Papa como Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de los mundos subterráneos. El nuevo catecismo romano, el concilio ecuménico en Niza en el 787, justificó la adoración de imágenes sagradas, pasando otra vez por encima de la ley de Dios. La gente busca protección en falsos santuarios. Will Durant, un historiador católico, dice, una adoración íntima y confiada de los santos reemplazó el culto de los dioses paganos. Los altares paganos fueron rededicados a héroes cristianos y la tosca matanza de una víctima viviente fue sublimada en el sacrificio espiritual de la misa. La misa fue una invención que surgió para mostrarle a los paganos que nosotros, los cristianos, también tenemos altares, también sacrificamos. Agustín de Hipona en el siglo V clamó diciendo, no tratemos los santos como dioses, no deseamos imitar a los paganos que adoran a los muertos, no les construyamos templos ni les levantemos altares, sino que con sus reliquias levantemos un altar al único Dios. Uno de los sueños católicos, de muchos católicos, es llegar a hacer algún milagro y de allí pasar a ser santo para que la gente desde la tierra les rinda culto. Pero yo les pregunto algo. ¿Una persona puede escuchar pedidos de cientos al mismo tiempo, distintas clases de pedido? No. Solo Dios puede atender las oraciones de millones de personas, llegado el caso, al mismo tiempo, porque es Dios. Pero un ser humano no. De manera que cuando le invocan a un santo o a otro santo más, ellos los están tratando como si fueran dioses. ¿De dónde provino la estatua de María y Jesús? De la diosa Isis y su hijo Horus. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, donde la gente se refugia, pero con un Dios ajeno. A los dioses paganos les pusieron nombres de santos y los deificaron. Aquí podemos ver la estatua del dios Júpiter de los romanos. ¿Qué? ¿No es la estatua de San Pedro? Sí, fue rebautizada como San Pedro en Roma. El pie derecho de metal recibió tantos besos a lo largo de los siglos que ya ni se le ven los dedos. No te inclinarás a esas imágenes, dijo Dios en el segundo mandamiento, ni las honrarás. Y aquí vemos el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco arrodillándose frente a una imagen. Idólatras, según el término bíblico, que digan que veneran pero que no adoran. Es lo mismo. Los paganos hacían lo mismo cuando se arrodillaban delante de sus dioses. Es el diablo quien responde cuando se consulta a los muertos. Deuteronomio 18:11 dice, no sea hallado en ti nadie que consulte a los muertos, porque cuando cualquiera que hace eso es abominable. Sería la abominación de desolación. Abominable al Eterno,
por causa de estas abominaciones el Eterno tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Actuará contra las más fuertes fortalezas, el santuario celestial, con la ayuda de un Dios ajeno. Y aunque Dios pueda responder en determinado momento la fe sencilla e ignorante de alguna persona, por regla general, cuando se invoca a los muertos, es el mismo diablo que engaña, que interviene para engañar. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5, dijo el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. No santos que los invoquemos para que ellos invoquen a María, para que María invoque a Jesús y para que Jesús finalmente invoque al Padre. Un solo mediador, Jesucristo, hombre. A los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por precio. El Papa Inocencio III llamó a las cruzadas contra los albigenses y le concedió al rey de Francia sus tierras expropiándolas de los príncipes albigenses. Repartirá la tierra por precio. La bula de Intercaetera en 1493. También el Papa Alejandro VI repartió la tierra por precio, le dio a los lusos la zona que ustedes ven en el medio y a los españoles más allá en relación con el nuevo mundo que se descubrió. Y más recientemente, en un conflicto entre Argentina y Chile, fue el Papa Juan Pablo II quien intervino para dividir esas regiones que estaban en disputa. La política papal fue siempre hacer convenios de mutua conveniencia con los diferentes reinos del mundo hasta hoy. Dice el versículo 39, a los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por precio. Pero llegó finalmente el día de la retribución, y eso lo veremos en el siguiente tema, en el comienzo del fin. En la Revolución Francesa, cuando se le quitó esa soberbia, ese honor, llevando prisionero al Papa, que murió en el destierro. Y desde entonces se pregonó la libertad. Ya Lutero y otros más habían reclamado en el protestantismo la libertad de conciencia, pero ahora viene una liberación secular. Se da en el tiempo del fin. Entre los cátaros estaban los trovadores, y una canción decía, cada 700 años renacerá el laurel. Pensando en la libertad que habían disfrutado, pero que se las quitaron con esas cruzadas papales. Y vino la Revolución Francesa, pero esa liberación no es la liberación que esperamos. Esperamos la liberación del más allá. Algunos de los sabios caerán para ser refinados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque el tiempo señalado se cumplirá. Jesús dijo en Apocalipsis 3, 4 y 5, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Queridos amigos, qué cuadro tan horrendo, pero al mismo tiempo qué esperanza que podemos tener. Juan vio a aquellos que sufrieron, que estaban más cerca del trono de Dios, vestidos de ropas blancas, no quejándose por lo que les tocó padecer, sino agradeciendo a Dios y alabando a Dios, reconociendo que fue demasiado poco lo que sufrieron por obtener esa recompensa eterna. Si tú quieres, puedes también ser salvo.
Si tú quieres, puedes obtener también la vida eterna y participar de las glorias inmarcesibles que durarán por toda la eternidad. Nuestra vida debe proyectarse hacia el futuro, hacia la eternidad, no solamente concentrarse en las guerras y luchas políticas de poder que envenenan el corazón y amargan el espíritu. Podemos ser librados en nuestro corazón de todo eso por la sangre del Hijo de Dios y soñar con un mundo mejor que Dios otorgará. Que así sea, es mi deseo. Amén. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor, porque en tu gran misericordia, en medio de las luchas y problemas que tenemos, tú nos das tu espíritu, el ministerio de tus ángeles que nos cuidan y nos guardan, y nos permite soñar con un mundo mejor. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta ese día glorioso, cuando tú vendrás a buscar a tu pueblo. Los muertos fieles a ti resucitarán, y tus hijos entraremos en tu reino para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.